Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es José García Beige. Soy médico internista, médico nefrólogo y el día de hoy he sido invitado para participar en este curso de enfermedades cardiovasculares. Nuestra charla del día de hoy se titula Hipertensión resistente al tratamiento. En esta charla nos vamos a concentrar en quiénes son los pacientes que cumplen los criterios de hipertensión resistente al tratamiento, cómo definimos hipertensión resistente al tratamiento y cuándo requiere intervenciones específicas. Lo primero es tratar de tener una definición de nuestro problema. La definición que podemos aplicar es aquella para pacientes con hipertensión resistente al tratamiento como presión arterial elevada para las metas del individuo, confirmada por medición ambulatoria y quien recibe tratamiento con 3 medicamentos, incluyendo un diurético, a máxima dosis en ausencia de efectos intolerantes o de efectos adversos. Básicamente es una definición compleja y que hay que cumplirla punto a punto para que el paciente pueda ser catalogado de esta manera. Hay que entender puntualmente que la hipertensión resistente al tratamiento es un diagnóstico de exclusión y ya lo vamos a ir explicando más adelante el por qué. Pero ¿de qué se basa inicialmente? Y si vemos esta definición tan interesante, lo primero es que debemos confirmar siempre con mediciones ambulatorias, no solo del consultorio, que estas cifras tensionales se mantienen por fuera de metas. Se debe siempre evaluar la adherencia farmacológica de los pacientes a un esquema compuesto por mínimo 3 medicamentos y que pueden estar generando una gran cantidad de efectos adversos o intolerantes que no permiten al paciente consumirlos de forma adecuada. Debemos siempre evaluar la presencia de medicamentos o sustancias que perpetúan el no control en los pacientes y además de esto hay que considerar evaluar causas secundarias de hipertensión arterial que pueden tener un manejo específico y que harían entonces que estos pacientes puedan ser controlados. Algo muy puntual dentro de esta definición es presión arterial elevada para las metas del individuo. Hay que recordar que con el tiempo se han venido modificando la definición de hipertensión arterial y tenemos definiciones puntuales para pacientes diabéticos, pacientes de alto riesgo cardiovascular según su edad o comorbilidades y aquellos que no cumplen estas definiciones, por lo cual no tenemos un punto único de partida de presión sistólica y presión diastólica para hacer este diagnóstico. O sea, nuestra definición se debe ajustar al paciente que estamos estudiando. ¿Qué tan frecuente es la prevalencia de la hipertensión resistente al tratamiento? Los artículos epidemiológicos hablan que la prevalencia de esta entidad es del 2 al 40% de la población con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica crónica. Se estima una prevalencia global del 10.3%, pero hay que tener algo en cuenta que es muy importante. Primero, estos estudios simplemente miran un punto de corte y una referencia a un número de medicamentos prescritos sin confirmar la adherencia o la optimización terapéutica del paciente, lo cual pues limita realmente el cumplimiento de la definición de hipertensión arterial resistente al tratamiento, por lo cual estos estudios no evalúan la adherencia, no evalúan artefactos en la medición de la presión arterial, ni que los regímenes farmacológicos se completen o se optimicen, lo cual no nos permite de forma adecuada evaluar la verdadera prevalencia de hipertensión resistente al tratamiento, lo cual hace aparecer un término llamado hipertensión resistente al tratamiento aparente. Básicamente son esos pacientes que no se les evalúa todos estos conceptos. Entonces, teniendo esto en cuenta, a pesar de que los pacientes sean clasificados como hipertensión resistente al tratamiento, el hecho de que un paciente mantenga estas cifras tensionales elevadas genera un impacto cardiovascular en nuestros individuos. El estudio OHAT, que fue un estudio dedicado a evaluar la prevalencia y el tratamiento de la hipertensión arterial en una serie de seguimiento de 14.684 pacientes con un promedio de 66 años y que el 55% eran de género masculino, podemos ver en estas gráficas cómo los pacientes definidos como hipertensión resistente al tratamiento aparente, la línea discontinua, aumenta tanto la mortalidad global de los pacientes como la mortalidad cardiovascular de estos, como las complicaciones de tipo cardiovascular como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, desarrollo de falla cardíaca, enfermedad arterial periférica y desarrollo de enfermedad renal crónica con requerimiento de terapia de reemplazo renal.
Entonces, dentro de la población de los hipertensos, a pesar de no confirmarse verdaderamente que es una hipertensión resistente al tratamiento, pero que puede cumplir la definición teóricamente, o sea, los aparentes, de por sí la hipertensión arterial resistente al tratamiento genera un gran impacto cardiovascular en estos individuos en todos sus desenlaces. Esto lo podemos ver aún así en estos pacientes que sí cumplen la definición de hipertensión resistente al tratamiento, a pesar de que se logre su control de cifras tensionales requiriendo 3 o más medicamentos a su dosis máxima y con una adecuada adherencia para lograrlo, al compararlos con la población hipertensa normal, vemos que estos pacientes persisten con un aumento de su riesgo cardiovascular, infarto de miocardio con una mayor prevalencia, enfermedad cerebrovascular, mortalidad cardiovascular, eventos cardiovasculares y un aumento importante desde un 17.6 hasta un 40.3 en la mortalidad de cualquier causa o general de estos individuos. O sea, no es ninguna tontería clasificar estos pacientes como hipertensos resistentes al tratamiento, pues genera un gran impacto en ellos. El punto importante que quiero aclarar antes de seguir con esto, ya habiendo definido, entre comillas, la hipertensión resistente al tratamiento y cómo las cifras, el punto de corte de estas se deben ajustar a los grupos poblacionales y su riesgo cardiovascular y el impacto cardiovascular que esto representa, es que no podemos olvidar que la hipertensión resistente al tratamiento no es una etiqueta que debe hacernos pensar que es un paciente que debo abandonar o que ya llegó al tope máximo o que no tengo nada más que ofrecerle. No, la hipertensión resistente al tratamiento es un diagnóstico de exclusión y que nos permite clasificar a pacientes que pueden tener una causa reversible de su hipertensión y que se benefician de una intervención diagnóstica y terapéutica óptima para darles el adecuado manejo y mejorar su calidad de vida. Entonces, vamos a evaluar la aproximación a los pacientes aprovechando este pequeño flujograma. Lo primero que hay que hacer en estos pacientes es confirmar las cifras tensionales elevadas constantemente en estos pacientes a pesar de la administración de 3 medicamentos antihipertensivos. Es interesante ver que los profesionales de la salud pecamos en esto y que es infrecuente cumplir las normas. Esta tabla es de un pequeño estudio que se realizó en un congreso médico en el cual le prometían a los profesionales de la salud, en este caso eran estudiantes de medicina, que si hacían una óptima toma o una óptima medición de la presión arterial de unos participantes, ganarían un premio, en el cual, sin decirles a ellos, les evaluaron 11 conceptos en la óptima técnica de toma o medición de la presión arterial. Les dieron los insumos necesarios para hacer esta medición y lo que vieron es que lamentablemente solo uno de 159 profesionales de la salud cumplieron con los 11 puntos, entre los cuales tenemos permitir que el paciente tenga 5 minutos de reposo estando sentado, que no tenga las piernas cruzadas, que los pies estén constantemente apoyados en el suelo, que el brazo se encuentre apoyado sin ropa que esté haciendo compresión sobre el brazo para permitir una óptima medición, una adecuada selección del manguito para medición de presión arterial, que el paciente no esté hablando durante la toma de la presión arterial ni que esté utilizando un celular o leyendo en ese momento y que esta elevación de la presión arterial se confirme en ambos brazos y que siempre se registre en la historia clínica la medición de ambos brazos y cuál de los dos presenta mayores cifras tensionales y debe ser en el que siempre se debe realizar las próximas mediciones. Teniendo esto en cuenta, lamentablemente solo de los 159 participantes, solo el 4.1% de estas medidas, el 4.1 de estas medidas se cumplió a cabalidad siempre en la práctica de ellos. Entonces, en primera instancia hay que aclarar que no realizamos una adecuada técnica en la toma de la presión arterial y esto puede afectar la medición. ¿Cómo podemos realizar también la optimización de esta toma? No solo se debe realizar en el consultorio, sino que se debe realizar a nivel ambulatorio en el seguimiento de los pacientes. Tenemos dos modalidades. Una es la monitoreo del ambulatorio de la presión arterial, el MAPA, mediante un dispositivo de medición continua 24 horas, y el monitoreo en casa de presión arterial, que tiene unos requisitos. Primero, el MAPA debe
En Colombia, la Guía Colombiana de Cardiología para Manejo de Hipertensión Arterial del 2018 incluye que el MAPA es una técnica para aquellos pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, que es resistente al tratamiento o que se sospecha inadherencia. La ventaja de esta técnica es que es una técnica reproducible y nos hace un seguimiento nocturno de la presión arterial de los pacientes, ya que se ha visto que estos pacientes pueden presentar un fenómeno no fisiológico en el cual las cifras tensionales son superior en las horas de sueño a las cifras tensionales diurnas, conocido como un fenómeno no DIPER que se asocia con aumento de la mortalidad cardiovascular y el desarrollo de enfermedad renal crónica con el requerimiento de terapia de diálisis. El objetivo de esta es descartar que el paciente en el consultorio, cuando maneja cifras tensionales elevadas, sea por un efecto de bata blanca. Un estudio interesante en el cual se evaluó este fenómeno observó que entre la medición manual en oficina y la medición con el mapa en casa, hasta un 37.5% de la población clasificados como aparente hipertensión resistente al tratamiento tienen hipertensión de bata blanca y están controlados en casa. Cuando no tenemos acceso al dispositivo de mapa de monitoreo ambulatorio de presión arterial, debemos realizar un monitoreo en casa o en home. ¿Esto cómo se debe hacer? Lamentablemente no lo debe hacer la sobrina, que es enfermera o médico o auxiliar de enfermería. Esto se debe hacer con un dispositivo validado de tipo semiautomático y esta intervención se debe realizar con medición en la mañana y en la tarde. El registro en una agenda o en un diario del paciente de sus cifras tensionales e idealmente con 2 mediciones, tanto en mañana y tarde, con 1 a 2 minutos de diferencia. ¿Cuánto tiempo el paciente debe hacerse este monitoreo? Un estudio en el cual se comparó monitoreo de mapa versus monitoreo en casa con dispositivos semiautomatizados mostró que las características de las cifras tensionales de estos pacientes es la misma en un seguimiento de 7 días a 3 días. Entonces se puede hacer un diario corto de 3 días y que además de esto hay una excelente correlación entre los valores de presión arterial sistólica y diastólica entre el dispositivo mapa y los dispositivos semiautomatizados de casa. ¿Qué desventaja tiene esta? Que no podemos hacer medición nocturna del individuo y no podemos descartar los fenómenos no DIPER o de elevación hipertensiva nocturna. Habiendo confirmado entonces que el paciente presenta cifras tensionales elevadas tanto en el consultorio como en casa, a pesar de nuestro manejo médico, entonces aquí es cuando vienen las intervenciones en los pacientes. Dentro de las primeras intervenciones y siempre recomendadas en el manejo del paciente con hipertensión arterial están aquellas que impactan en el estilo de vida y dieta del paciente. Inicialmente tenemos una recomendación en reducción de peso que permite por cada 10 kilogramos una disminución de 5 a 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica, una dieta baja en sal con alta consumo de alta fibra, de alta fruta y vegetales ricos en fibra, lo cual permite un descenso de 8 a 14 milímetros de mercurio, recomendando además de esto la disminución del consumo de sal. El consumo de sal no solo es el de cocina o salero, a pesar de que las recomendaciones dietarias indican que el salero debe salir de la mesa, que cuando se esté cocinando se debe controlar con una cucharita la administración de la sal en los alimentos, pero además de esto, evaluar el consumo de alimentos embutidos o en lata, que son alimentos ricos en sal, siendo un preservante natural. Incrementar la actividad física de los individuos, disminuir el consumo de alcohol, aumentar el consumo de potasio en la dieta y ciertas aproximaciones alternativas como el uso de yoga, terapias relajantes, que pueden favorecer el control de cifras tensionales. Entonces, aquí empezamos evaluando el tipo de vida que tiene nuestro paciente, el tipo de dieta y ampliando nuestro grupo de atención a un seguimiento ambulatorio del paciente en un programa de educación y el apoyo con nuestros servicios de nutrición. En los pacientes con hipertensión resistente al tratamiento, tanto real como aparente, lamentablemente no se han publicado resultados o estudios que nos digan qué tan eficientes son estas y las extrapolamos de la población general hipertensa. El estudio Triumph, publicado su protocolo en el 2015 a fecha, ya indica que cerró la recolección de los pacientes y que está en proceso de análisis, pero lamentablemente no nos ha dado resultados de las intervenciones en modificación en el estilo de vida en los pacientes con hipertensión resistente al tratamiento. El siguiente paso es evaluar la adherencia a los medicamentos y confirmar que esté óptimamente prescrito y en los niveles, óptimamente prescritos y en las dosis adecuadas. Entonces, como decía un excelente médico en su programa de televisión,
todo el mundo miente. Hay diferentes formas de evaluar la adherencia a medicamentos, pero la única forma segura de hacerlo, lamentablemente muy costosa y muy compleja, es la medición tanto en orina o en sangre de la concentración de los medicamentos. Dos estudios evaluaron entonces la presencia de medicamentos hipotensionantes en sangre y en orina. Lo interesante es que documentaron la no adherencia total, no toman ningún medicamento, o la no adherencia parcial, no toman el total de los medicamentos indicados, en un 10.1 hasta un 34.5 de los pacientes que se les realizó estos estudios. Lamentablemente siempre se documentó en sangre una detección menor al número de medicamentos prescritos. Y algo muy chistoso, en algunos pacientes, 8.3% se logró documentar presencia de hipotensionantes en sangre y orina, pero no los prescritos en la consulta médica. Entonces siempre hay que hacer una evaluación completa de esos otros medicamentos que el paciente considera benignos o que no entiende cuáles son su indicación. No es raro encontrar el paciente que usa amoxicilina para controlar su dolor. Entonces siempre hay que evaluar el nombre de los medicamentos y tratar de no adivinar. Cuando se logra optimizar la adherencia de los pacientes a estos medicamentos, a la prescripción de nuestros medicamentos, en un estudio de seguimiento ambulatorio de 1.597 pacientes, cuando se logra la adherencia, se reclasifican hasta un 72% de aquellos pacientes que en su momento se les había dicho que eran hipertensos resistentes al tratamiento. Fenómeno interesante, ¿ah? ¿Qué medidas de intervención o de seguimiento para evaluar la adherencia en nuestros pacientes tenemos? Tenemos mediciones indirectas y directas. Las directas son las más complejas, pues requieren la medición en sangre y en orina, la cual permite detectar hasta un 49% de pacientes no adherentes. Tenemos la terapia observada que obligaría a hospitalizar al paciente y observar el consumo de los medicamentos por parte de un profesional de la salud, supremamente costoso. Y tenemos otras medidas como evaluar ya de forma indirecta la tasa de posesión de medicamentos, básicamente cuántas pastillas tiene, la adherencia propia por parte del paciente, una entrevista directa sin ser agresivo o grosero con el paciente, y el seguimiento de la readministración de los medicamentos, lamentablemente sin contar nosotros con un sistema adecuado de seguimiento ambulatorio de entrega de los medicamentos prescritos. ¿Pero todo es medicamentos? No, hay que evaluar también el contexto del individuo. Estudios que han buscado los factores de riesgo para no adherencia a medicamentos antihipertensivos han encontrado que principalmente los pacientes de género masculino, jóvenes menores de 50 años de edad, no tienen adherencia, las barreras socioeconómicas que limitan el cumplimiento con unos horarios, la tolerancia a los medicamentos por sus efectos adversos, por lo cual siempre hay que tratar de interrogarlos y no ignorarlos, la motivación dado por la percepción del individuo a que muchas veces la hipertensión es asintomática y al no molestarme, al no generarme una molestia, no es importante tomar los medicamentos y estos tres van de la mano con el nivel cognitivo del individuo. Pero no todo en la adherencia y en la dosis óptima del medicamento es culpa del paciente. También nosotros los médicos tenemos parte de culpa en esto. Primero, cuando se evaluaron factores de riesgo para no adherencia a los medicamentos, que lo muestra esta pequeña gráfica, hay un dato pequeñito e interesante y es la inercia terapéutica. O sea, qué tan frecuente era la inercia terapéutica por parte de los profesionales de la salud que manejan programas de primer nivel para control de hipertensión arterial. Y vieron que lamentablemente en pacientes no controlados, definidos como una presión arterial sistólica mayor de 140, aquí me equivoqué yo, estos pacientes muchas veces por tener un valor de presión sistólica aproximadamente superior a 10 milímetros de mercurio, son ignorados por el profesional y no obligan a un ajuste terapéutico o no participan en un ajuste terapéutico los medicamentos de los pacientes. Además de esto, mucho paciente al cual se le ha definido como aparente hipertenso resistente al tratamiento, lamentablemente hasta un 42.1 no completan o no tienen completa prescripción de hasta 3 medicamentos para cumplir la definición de hipertensión resistente al tratamiento. Y a su vez, dentro de estos 3 medicamentos que se les ha prescrito, aproximadamente solo la mitad cuentan con un diurético, que es obligatorio para cumplir la definición de hipertensión resistente al tratamiento. Y ya vamos a explicar más adelante por qué son importantes los diuréticos. Evaluada entonces la adherencia y una terapia óptima de dosificación, hay que evaluar medicamentos secundarios
que pueden estar afectando y favoreciendo hipertensión en nuestros pacientes. Esta lista es bonita, nos la enseñan desde el pregrado, pero a su vez compleja. Anabólicos, recaptadores de la serotonina, recaptadores de la norepinefrina, anticonceptivos, pero ¿cuáles son los de mayor impacto y que muchas veces no son preguntados? Primero, los medicamentos de origen naturista, medicamentos como el ginseng, el ginkgo, el palmito salvaje, que se venden de forma libre y que los pacientes, muchas veces los adultos mayores, toman por cefalea, mareo o malestar de alturas, favorecen hipertensión o inducen hipertensión como efecto adverso. Otro grupo de medicamentos es el abuso de AINES o consumo de AINES no reportado por parte del paciente. Se ha visto que el consumo de AINES de forma más o menos de 5 a 14 días al mes se asocia con mayor riesgo de cifras tensionales elevadas. Medicamentos como acetaminofén o aspirina con un consumo de más de 4 días al mes también producen hipertensión. Otros AINES como el diclofenaco pueden aumentar hasta 5 milímetros de mercurio mensual en los pacientes. Entonces no le damos AINES, le damos COX-2, que también son de venta libre, pues los COX-2 pueden aumentar la presión sistólica hasta más de 20 milímetros de mercurio en el 15, aproximadamente en el 15% de los pacientes que los consumen. Entonces siempre es importante evaluar esos otros medicamentos, esos suplementos vitamínicos, esos naturistas, esos otros que los pacientes toman pero no reportan porque lo consideran normal y sin ningún efecto deleterio. Ahora vamos a hablar entonces del siguiente punto. Ya más adelante nos vamos a desglosar en diuréticos y es que hay que considerar la posibilidad de que mi paciente, si ya cumplí con todos estos puntos y confirmé importantemente la adherencia farmacológica y la optimización de la prescripción de medicamentos, es el hecho de la posibilidad de una causa secundaria de hipertensión arterial. Dentro de las causas secundarias tenemos de origen renal, renovascular, de origen endocrinológico y una que ha venido aumentando en la prevalencia como asociación de resistencia al tratamiento es los trastornos del sueño como el síndrome de apnea e hipoapnea del sueño. Este artículo muy bonito clasifica la prevalencia de estas entidades por pacientes con hipertensión e hipertensión resistente al tratamiento. Vemos que fenómenos vasculares como la coartación de aorta, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing son supremamente raros. El hipertiroidismo debe buscarse solo en aquellos pacientes que tienen manifestaciones clínicas, pero siempre debemos considerar trastornos como el hiperaldosteronismo, en el cual nos han enseñado que uno de sus signos patonomónicos es la presencia de hipopotasemia, pero lamentablemente solo 1/3 de los pacientes presentan hipopotasemia. Debemos sospecharla cuando dentro de nuestra terapéutica al sumar un diurético se suma la hipopotasemia o a pesar de que no la presenten, hay que buscarla dentro de nuestro diagnóstico. La estenosis arterial y la enfermedad renal crónica mediante el tamizaje de parcial de orina o recolección de albuminuria, creatinuria, la ecografía renal y el Doppler de arterias renales. Pero últimamente el que ha escalado y es el más frecuente en prevalencia tanto en pacientes hipertensos como clasificados como resistentes es el síndrome de apnea e hipoapnea del sueño. El SAJOS se debe sospechar y se debe evaluar. Esto se puede hacer mediante escalas específicas de tamizaje de síntomas o la intervención en trastornos del sueño como el no descanso, el ronquido o los fenómenos de apnea nocturna que pueden ser percibidos por el cónyuge de nuestro paciente. ¿Cuándo también debemos sospecharlo? Cuando indicamos un monitoreo ambulatorio de presión arterial y estos pacientes presentan un fenómeno no diper o descenso fisiológico de presión arterial con respecto a la diurna en las horas de sueño del paciente. Estos pacientes, cuando son intervenidos, pueden desarrollar o modificarse, pasando de un fenómeno no díper o no fisiológico de modulación de la presión arterial a desarrollar un fenómeno díper o descenso de la presión arterial nocturna que va a disminuir el riesgo cardiovascular y de mortalidad en estos pacientes. Además, la detección del SAJOS y su optimización terapéutica mediante dispositivos de ventilación mecánica caseros como el CPAP o BiPAP pueden disminuir la presión arterial sistólica de estos pacientes. Pero esto no debe ir solo de la mano del dispositivo. Se debe optimizar también la disminución del peso de estos pacientes, pues se ha visto que el SAJOS tiene una asociación importante con sobrepeso y obesidad del individuo. En una comparación entre el basal a 8 semanas y a 4 semanas, los dispositivos de ventilación como el CPAP pueden disminuir la presión arterial, pero su beneficio disminuye en el tiempo. Si yo fusiono intervenciones como ventilación mecánica, CPAP
y pérdida de peso, puedo lograr un mayor descenso y mucho más significativo de la presión arterial de mi paciente resistente al tratamiento. Entonces, evaluadas causas secundarias, venimos entonces, ya habiendo hecho toda esta escalera, habiendo realmente hablado con el paciente, conocido al paciente y no solo prescribir pastillas a lo loco, viene entonces ahora optimizar y adecuar el tratamiento terapéutico. Hay diferentes primer paso para definir cuál es el mejor medicamento. Hace muchos años, la Sociedad Británica para la Hipertensión, que luego empezó a trabajar con el NICE, que es la iniciativa para optimizar las medidas terapéuticas, generó un flujograma muy hermoso que es la regla ABCD. Esta regla juntaba los medicamentos antihipertensivos a antagonistas IECA o ARA2 del sistema renina-angiotensina, B, beta bloqueadores, C, calcio antagonistas y D, diuréticos, en un proceso escalonado que nos permitía ir sumando medicamentos. En una población mestiza como la de Colombia, pues no debemos clasificar los pacientes simplemente por el color de su raza, pero de color de su piel, pero sí pudiésemos hacerlo por un corte de edad. Se ha visto que los pacientes mayores de 55 años de edad y a su vez aquellos afrodescendientes son aquellos que manejan menores niveles de renina sanguínea y no se van a beneficiar de antagonistas del sistema renina-angiotensina. Entonces, en estos individuos se recomienda en pacientes mayores de 55 años de edad y afrodescendientes el uso de medicamentos calcio antagonistas o diurético como de primera línea. Si nos apegamos a las guías de la Sociedad Americana de Hipertensión, o perdón, la Sociedad Americana del Corazón, la AHA, uno debiese empezar con un diurético tipo tiazida como la hidroclorotiazida o pudiese empezar como medicamentos como amlodipino y nifedipino. Si el paciente es menor de 55 años, pudiésemos iniciar con los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECAS o ARA2. Aunque la gráfica muestra la opción B, beta bloqueadores, se coloca en paréntesis y hay que aclarar que con la evolución de esta regla, estos han ido siendo excluidos, ya que se ha visto que los beta bloqueadores no son una buena opción como antihipertensivo de primera línea para control. Entonces deberíamos ignorarlos en esta figura. Cuando yo he seleccionado este medicamento y lo he llevado a la dosis máxima tolerable del paciente, pero lamentablemente no logro las metas terapéuticas, paso al segundo nivel de intervención en el cual sumo un medicamento del segundo grupo o del grupo contrario. O sea, ¿qué quiero decir? Si empecé con hidroclorotiazida, no le sumo un calcio antagonista, sino que del grupo contrario le sumo un IECA o un ARA2. Cuando llego al tercer paso, ahí sí complemento con las opciones que tengo, que nos faltaría en este caso un calcio antagonista. Entonces, ¿cómo también podemos optimizar el control de la presión arterial? Hay que ser sinceros, uno es flojo para tomar pastillas. Además de toda la educación mental, hay que tratar de buscar favorecer la adherencia. Un primer punto es buscar medicamentos de acción larga que permitan una única toma al día. Cuando esto no sea posible, tratar de fraccionar estas dosis de medicamentos y si tenemos en documentación del monitoreo ambulatorio de presión arterial fenómenos no fisiológicos como el no diper o diper inverso, utilizar algo que se llama cronoterapia, lo cual significa dar la dosis máxima del medicamento antihipertensivo en las horas de la noche para controlar este fenómeno antifisiológico. Evaluar las comorbilidades de los pacientes para la selección de los medicamentos, pues si estamos con falla cardíaca o enfermedad renal crónica, iniciar principalmente con diurético y disminuir el número de medicamentos o pastillas día, tratando, ya que tenemos opciones en el mercado, de la polipíldora en la cual hay combinación de 2 o hasta 3 antihipertensivos. Dentro de la definición que estábamos conversando, es obligatorio incluir un diurético dentro de los 3 medicamentos necesarios para el control de la presión arterial en los pacientes considerados como resistentes. ¿Por qué son importantes los diuréticos? Un estudio un poco viejo evaluó diferentes marcadores de activación del sistema que modula la presión arterial, entre estos los péptidos natriuréticos y la aldosterona. Para estos autores fue interesante al comparar entre pacientes hipertensos, entre comillas, control, en el gris oscuro, versus
los clasificados como hipertensión resistente al tratamiento, y lo primero que se observó es que estos pacientes manejan niveles de péptidos natriuréticos, sean tipo B o tipo A, mucho mayor que un paciente hipertenso que no cumple definición de hipertensión resistente al tratamiento. Y a su vez, esta elevación de los péptidos es independiente de los niveles de aldosterona sérica, en el cual aquí vemos la comparación en los pacientes en la medición de BNP y ANP o péptido atrial. Vemos sus niveles de elevación con respecto a los hipertensos o los pacientes controles base, los hipertensos resistentes con niveles normales de aldosterona y los hipertensos resistentes con niveles elevados de aldosterona. Entonces, este BNP o estos péptidos natriuréticos elevados son indicador de que hay un aumento del volumen circulante efectivo o del volumen total de agua en nuestros pacientes, independiente de los niveles de aldosterona e independiente de los signos de sobrecarga hídrica al examen físico. Por eso es importante disminuir esta volemia efectiva de los individuos. ¿Cómo debemos seleccionar el diurético? Tenemos los diuréticos semejantes a las tiacidas, hidroclorotiazida, que se ha visto que su efecto diurético disminuye o es nulo cuando el paciente ya presenta una tasa de filtración glomerular menor a 45 mililitros minuto por 1.73 metro cuadrado. En este caso, se recomienda y se ve un beneficio todavía de favorecer la diuresis con los diuréticos tiazida como la clortalidona, que todavía puede generar fenómenos de diuresis hasta una tasa de filtración glomerular de 30 mililitros minuto por 1.73 metro cuadrado. Lamentablemente, cuando comparamos entre hidroclorotiazida y clortalidona, no hay un beneficio cardiovascular, desarrollo de falla cardíaca o mortalidad o enfermedad cerebrovascular entre seleccionar uno o el otro medicamento. Y además de esto, tanto en población hipertensa de edad media o adultos mayores, se ha visto que la clortalidona genera más eventos de desarrollo de diabetes mellitus y de trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia e hipocalemia. ¿A qué voy con esto? Que es necesario estar vigilando la tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes para buscar el efecto beneficioso diurético y no solo de control de presión arterial de los pacientes. Y además de esto, que se requiere un óptimo seguimiento de la glicemia y de los electrolitos de nuestros pacientes en tratamiento diurético. ¿Cuándo seleccionar un diurético de larga acción como la furosemida? Cuando el paciente ya tenga signos de edema periférico, en presencia de hipoalbuminemia confirmada, definida como menor de 3 gramos de decilitro, pues se preferirían diuréticos como bumetanida, pero que no la tenemos en el país, o cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 25 mililitros por 1.73 metro cuadrado. Entonces, así es como debemos seleccionar el diurético, que es obligatorio dentro de las líneas terapéuticas de los pacientes con hipertensión resistente al tratamiento para cumplir la definición. Entonces, ya armado nuestro esquema, primer paso, segundo paso, tercer paso, ya ha incluido un diurético de nuestra intervención, pero el paciente todavía no se controla y ya entra a la definición de hipertensión resistente al tratamiento, ¿cuál debiese ser nuestra cuarta opción terapéutica? En su momento, las guías decían utilizar alfa-beta bloqueadores, alfa 1 o alfa 2, o utilizar antagonistas mineralocorticoides. Aquí agregaríamos también los beta bloqueadores. ¿Qué ha mostrado la evidencia para la cuarta línea terapéutica? Este es un estudio muy bonito de seguimiento en el cual nos compararon bisoprolol como representante de los beta bloqueadores con una dosis de promedio de 5 a 10 miligramos, doxazosina como un representante de los antagonistas alfa 1, usamos más que todo prazosina, y la espironolactona como antagonista mineralocorticoide en un seguimiento de los pacientes hasta 6 meses. Y lo que se pudo evaluar es que en estos pacientes, con respecto a su nivel basal de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica versus placebo y versus cada línea por separado, fue que los 3 medicamentos logran descenso tanto de la presión sistólica como diastólica. Pero el que más logra descenso de la presión, tanto sistólica como diastólica, es el antagonista mineralocorticoide, la espironolactona. Y lo logra hasta en un 50% de los pacientes a 6 meses con una dosis mínima de 25 miligramos. O sea que aumentar esta dosis favorece un mayor control de los pacientes. Cuando la espironolactona no sea tolerada, sea por ginecomastia o dolor mamario en los hombres, se debe rotar entonces a medicamentos como la plerenone. ¿Qué otra opción terapéutica pudiésemos tener? Este es un estudio brasileño muy interesante en el cual ellos compararon también un alfa antagonista, en este caso un agonista tipo 2 de receptores alfa 2, la clonidina.
Hicieron un seguimiento a 3 meses y vieron que el control de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, fue semejante tanto con la espironolactona como con la clonidina. No hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué efectos adversos se observaron? Teóricamente, estos autores dicen que con espironolactona hay hasta 14.3% de los pacientes presentan hiperpotasemia, definida como mayor de 5.5, versus 2.6 en los pacientes con clonidina. Pero siempre hay que estar pendiente de los fenómenos de somnolencia o cansancio que se pueden observar con la clonidina, dado que hasta un 12.8% de los pacientes con clonidina la pueden presentar, siendo este fenómeno nulo en los pacientes tratados con espironolactona. Logrado ya la cuarta línea terapéutica, que es el antagonista mineralocorticoide, si nuestro paciente todavía no se controla, lo cual es supremamente raro, y ya aquí requeriríamos apoyo, no solo de medicina interna, sino de cardiología o nefrología, ¿qué pudiésemos optimizar más en la terapia de los pacientes? Nos vamos con los alfa-beta bloqueadores, nos vamos con vasodilatadores, inhibidores del óxido nítrico, agonistas del óxido nítrico sintetasa. ¿Qué debemos hacer? Los que se recomienda en esta quinta línea terapéutica es evaluar la frecuencia cardíaca de los pacientes para guiar nuestra terapéutica. Los pacientes en un seguimiento de pacientes hipertensos, observando su frecuencia cardíaca, se ha podido determinar que por cada 10 latidos minuto que presenten estos pacientes superior a un punto de corte definido como 79, tienen mayor incidencia de desarrollar falla cardíaca, la cual lo podemos ver en el cuantil mayor, o sea, los pacientes que se mantuvieron por encima de estos 10 latidos, por encima de 80, tanto al año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años de seguimiento, desarrollan mucha mayor falla cardíaca que aquellos pacientes hipertensos que mantenían frecuencia cardíaca menor a 80, y a su vez se pudo observar un aumento de la mortalidad general de estos pacientes. Entonces, nuestra quinta línea terapéutica depende de la frecuencia cardíaca de los pacientes. Y en aquellos que mantengan una frecuencia superior a 80, se recomienda inicio de beta bloqueadores, ya que al mantener una frecuencia inferior a 84 latidos por minuto, es menor la incidencia de falla cardíaca en pacientes con hipertensión arterial sistémica crónica. Cuando la frecuencia cardíaca basal del individuo es menor a 80 sin uso de beta bloqueadores, es cuando se recomienda el uso de medicamentos como hidralacina, minoxidil, prazosina para control de la tensión arterial. Pero no hay nada más que podamos ofrecerles a nuestros pacientes. Unas moléculas muy interesantes y de inicio reciente de uso en el mercado colombiano son los inhibidores de la SGLT2. Medicamentos que históricamente se desarrollaron inicialmente para el control de la presión arterial y que luego fueron mudados al control de la diabetes y que hoy en día han ido escalando hasta protectores renales en pacientes que no son diabéticos y en pacientes con falla cardíaca que no son diabéticos disminuyen su hospitalización y su mortalidad cardiovascular. Pero en nuestro punto actual de tema, tratamiento de la hipertensión arterial, se ha visto que en seguimiento con monitoreo ambulatorio de presión arterial, el uso de medicamentos como la empaglifosina en dosis de 10 a 25 miligramos al día logran un descenso mucho mayor de la presión arterial tanto sistólica y diastólica en pacientes que no recibieron empaglifosina, pero que estaban en su momento recibiendo medicamentos como IECA o ARA2 o diuréticos. Y hay que anotar que en metaanálisis de seguimiento mediante monitoreo ambulatorio de presión arterial, este efecto, este beneficio de controlar la presión arterial, tanto sistólica y diastólica, es un fenómeno de clase, es decir, empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, pueden favorecer el control de la presión arterial independiente de los otros antihipertensivos que esté recibiendo el paciente. Lamentablemente, no podemos justificarlo todavía como tratamiento antihipertensivo y deben ser parte esencial del tratamiento de los pacientes diabéticos, así que todavía no podemos generalizarlos dentro del tratamiento en nuestros pacientes. Entonces, como mensajes para la casa, lo primero es que para poder llegar al punto de decir que un paciente es hipertenso resistente al tratamiento, es un diagnóstico de exclusión. El primer punto y más importante es excluir la inadherencia, recordando que cuando hemos logrado herir a nuestros pacientes, se puede reclasificar hasta un 72% de aquellos que se decía que eran hipertensos resistentes al tratamiento. Siempre, siempre, siempre evaluar que el paciente esté con un tratamiento óptimo, 3 líneas de medicamentos
en los cuales uno de estos debe ser un diurético, que cuando lleguemos a la cuarta escala terapéutica, la primera línea puede ser principalmente, perdón, cuando lleguemos a la cuarta línea terapéutica, la primera opción debe ser un mineralocorticoide y dentro del tratamiento del paciente requerimos un equipo multidisciplinario que nos permita hacer un adecuado seguimiento, educación del paciente y optimización de su tratamiento, no solo farmacológico. Agradezco su participación el día de hoy y estamos atentos dentro de nuestro módulo a cualquier duda o pregunta que quieran realizar sobre esta charla. Muchísimas gracias.